Bien, finalicemos entonces el tema bajo el desarrollo de lo que resta, ¿no? Del tema, sobre todo en términos de hacer una prueba más al modelo de regresión estimado obtenido y establecer si este, sobre todo, tiene una significancia que le permita ser usado en adelante para estimar o predecir cualquier valor de y en función de cualquier valor de x. Ya, entonces, como ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, vamos un poquito a hablar rápidamente, no me voy a detener por si acaso en detalle en las diapositivas siguientes, porque como les decía, no vale mucho la pena que nos detengamos en estas concepciones teóricas, puesto que va a ser un poco más comprensible cuando ustedes desarrollen esto en métodos 2 con pruebas de significancia y demás. No es que no les voy a indicar cómo se evalúa, pero directamente vamos a utilizar la respuesta o la solución por computadora del Minitab para interpretar esto. ¿Sí? Ya habíamos dicho que con el coeficiente de determinación que la bondad de ajuste del modelo se juzga a partir del R cuadrado. El R cuadrado. Entonces, ahora vamos a hacer una prueba más para evaluar la significancia o no del modelo. Ya, antes de que me olvide, sí, por si acaso lo estoy pidiendo en forma oral, lo voy a escribir nuevamente. Ya, escriban aquí en nuestra segunda clase sus nombres y apellidos. Y ojo, ¿no? No va a estar abierto esto dentro de los 5 minutos restantes, ¿ya? Bien, entonces, como ven, los supuestos del modelo en la regresión lineal simple ya hemos dicho, sobre todo establecen que el modelo como tal, si fuese planteado a nivel poblacional, debería tener los términos de beta sub 0 y beta sub 1, ¿no? Más un término de error. Pero dado que generalmente los datos poblacionales nunca se conocen en su totalidad, el trabajo con muestras permite llegar a una ecuación de regresión estimada que tiene este tipo, ¿no? Donde el B sub 0 es un estimador del beta sub 0 y el B sub 1 es un estimador del beta sub 1. Nunca son lo mismo, pero son aproximaciones. Muchas veces se puede tener que dentro de un modelo de regresión lineal que se ha trabajado con muestras, tú tengas grandes R's al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que tu coeficiente de determinación sea grande, muy cercano al 100%. Entonces, esto daría la impresión de que tú tienes un buen ajuste, ¿no? En el modelo de regresión estimado obtenido. Sin embargo, quien te da la palabra final para que la ecuación de regresión estimada pueda ser usada con total confianza y con total certeza es lo que se denomina como pruebas de significancia, que sobre todo se basan en supuestos acerca del error que muchas veces existe entre lo que a nivel poblacional se registra y lo que a nivel demuestra tu proceso. Estas pruebas, sí, estadísticas, forman parte de lo que se llama la inferencia estadística y empiezan obviamente calculando lo que se conoce como errores cuadrados medios o que son obviamente algo así como estimaciones de sigma para la ecuación de regresión estimada. El hecho es que el modelo va a ser válido si sobre todo tú pruebas que este beta sub 1 es distinto de 0. Porque si ustedes analizan en una ecuación de regresión lineal, si el beta sub 0 es 0, no hay problema, ¿no? Porque puede ser una línea que empiece del origen. Pero si el beta sub 1 es 0, esto ya no es una ecuación de una línea recta. Por lo tanto, la prueba de significancia sobre todo se enfoca en evaluar o en probar que el beta sub 1 es un número distinto de 0. Entonces ahí aparecen lo que se conocen como pruebas de hipótesis, ¿sí?
Las pruebas de hipótesis son postulados donde obviamente a través de procesos estadísticos tú dices que, bueno, tu hipótesis nula es que beta sub 1 es cero. Entonces el modelo ahí no sirve. Y tu hipótesis alterna es que beta sub 1 es distinto de cero. Si se cumple esto, obviamente el modelo sirve y tu prueba de significancia te está diciendo que la ecuación de regresión estimada obtenida es pues válida para ser usada sin ningún reparo. Para probar eso, de que beta sub 1 es distinto de cero, en estadística inferencial existe lo que se llaman las pruebas T y las pruebas E, que son básicamente una serie de pasos que prueban sobre todo que se está verificando lo que tú quieres que se verifique. ¿Qué cosa? Que beta sub 1 es distinto de cero. Entonces, generalmente hay reglas de aceptación y rechazo donde sobre todo se evalúan la prueba T y como vamos a ver la prueba F también en función de un llamado valor P. Y el método del valor P, que es el que explota el Minitab, te dice que tú vas a rechazar la hipótesis nula si el valor P es menor o igual al alfa. Generalmente este alfa habla de niveles de significancia sobre los cuales se elaboran las pruebas de hipótesis, ¿no? Y el alfa nos dice, por ejemplo, que los niveles de significancia generalmente conocidos son iguales a 0,05, ¿no? De forma estándar. El método del valor P, entonces, siempre me va a dar un valor P que yo tengo que juzgar con el alfa. Y pónganse siempre en la cabeza, hasta en un presente, que el alfa siempre en estadística inferencial es igual a 0,05. Entonces, si este valor P que te va a botar el procedimiento calculando y también te sale ya con el Minitab, es menor a este valor de 0,05, tú rechazas la hipótesis nula. Y si tú rechazas esta hipótesis nula, estás diciendo que la afirmación de que beta sub 1 es igual a 0 es falsa. Entonces, si es falsa esta afirmación, se considera como válida la segunda. Es decir, que beta sub 1 es distinto de 0. Y cuando tú estás rechazando la hipótesis nula, o lo que es lo mismo, estás diciendo que la segunda hipótesis es válida, estás obviamente dándole la prueba de significancia que necesita el modelo y por ende a la ecuación le das la confianza para que ésta sea utilizada. Veamos entonces un poquito en la práctica. Fíjense, hay también, dice, la posibilidad de calcular, ¿sí?, tanto el coeficiente de sensibilidad o la pendiente de la ecuación a través de un intervalo, ¿no? Que también es parte de la inferencia estadística. ¿Sí? No me meto mucho con esto porque sí, es mejor que ustedes desarrollen de forma completa con métodos 2. Entonces, a partir de la prueba T también hay lo que se llama la prueba F. Y la prueba F te da un valor con el cual también tú puedes rechazar la hipótesis nula respectiva para decir, pues, ¿no?, que si el valor P es menor a un alfa, ya saben, el alfa generalmente siempre es 0,05, ¿sí? La hipótesis nula se rechaza, es decir, que beta sub 1 es distinto de 0. Y si beta sub 1 es distinto de 0, el modelo sirve, la ecuación sirve, puedes utilizarla. Esto sobre todo trata de probar que muchas veces la aproximación lineal que le das a la relación entre dos variables puede distar mucho de una relación real. Por lo tanto, cuando pruebas que beta sub 1 es distinto de 0 o lo que es lo mismo, pruebas que el modelo te sirve, puedes, como ver, tener un acercamiento bastante cercano a lo que es la ecuación de la línea recta como tal. Entonces, como ves, la relación de significancia o la prueba de significancia te permite luego, una vez probado esto, utilizar la ecuación de regresión estimada para cualquier X, ¿sí? Generalmente para cualquier X. Tú reemplazas los valores y el Y obtenido con la ecuación se supone que es confiable. Entonces, este pronóstico recién tiene un valor estadístico cuando tú pruebas que el beta sub 1 es distinto de 0, lo que es lo mismo que la ecuación te sirve para obtener el valor.
Entonces, muchas veces las estimaciones de los valores Y se pueden hacer de forma puntual o a veces también a través de un intervalo, que es parte de la respuesta que el Minitab te daba cuando, por ejemplo, algunos de sus compañeros reemplazaban el valorcito, pues, ¿no? Y obtenías un determinado valor de Y que tenía también el valor como tal, pero también tenía un límite inferior y un límite superior. Les muestro esto para recordarles, ¿no? Cuando hacía, por ejemplo, la última predicción, su compañera nos decía 75,06. Este es el valor puntual. Pero si tú calculas este valor en un intervalo de confianza al 95%, tú dices, el verdadero valor de Y puede estar entre 70,36 y 79,75. Como ves, este 75,06 está por ahí, ¿no? En ese intervalo, por el cual esta es una estimación puntual y esta es una estimación de intervalo. A eso se refiere lo que estamos viendo acá. Entonces, lo que hemos visto nosotros es que de forma sencilla, el modelo de regresión lineal simple, sobre todo si se procesa en software, les digo, un recurso del siglo XXI con el cual obviamente ustedes se van a familiarizar luego a nivel profesional laboral, porque honestamente les digo, nunca van a hacer una regresión lineal a mano, a lápiz, o incluso con su calculadorita, aunque la calculadorita ya saben, siempre va a ser nuestro aliado final. Los cálculos, sobre todo realizados en el software, siempre nos van a permitir obtener de forma sencilla, directa y completar todos los parámetros que debemos juzgar para decir si la ecuación, primero que nada, tiene un grado de ajuste bueno y si obviamente la ecuación es significante para que yo la pueda utilizar sin ningún reparo. Como ven, entonces el software siempre me va a mostrar la ecuación como tal, me va a hablar de los coeficientes, me va a hablar de, ya saben, este S es esencial para calcular luego, ¿sí? La prueba de significancia, por eso está encerrado. El R cuadrado, ya saben, siempre es una cosa muy importante que hay que juzgar, hay que evaluar. Y también dentro de la tabla de varianzas, ¿sí? O el análisis de varianza, siempre vamos a tener que identificar el SCR, el SCE y el SCT, es decir, la sumatoria de cuadrados totales debido a la regresión, debido al error. Las pruebas de significancia que veía y les mostraba anteriormente se resumen en que el Minitab calcula un parámetro F y este parámetro F sirve para evaluar, ¿sí? Lo que significa el valor P. Aquí ustedes ven, este es el valor P. Generalmente el Minitab siempre le pone al alfa o al nivel de significancia 0,05. Entonces, si tú quieres probar que tu ecuación de regresión tiene todas las de la ley para decir que la puedes utilizar con cualquier valor de X, es decir, es significante desde el punto de vista estadístico, te vas a fijar en los resultados del Minitab en este valor P y vas a decir, este valor P es menor o igual a 0,05. Bueno, aquí dice 0, ¿no? No es que sea 0, ¿no? Puede haber otros decimales más por ahí, pero este valor es menor a 0,05. Por lo tanto, con esto ya te estás dando cuenta que la ecuación esta es significativa y que puede ser usada para predecir cualquier valor de Y. Y como ven, aquí por ejemplo, rellenando para un determinado valor de X, yo puedo calcular, ¿no? Entonces aquí está el ajuste, 110 para un valor de X, si no me equivoco, como ustedes han visto en el ejemplo, decía para 10.000 estudiantes, creo, ¿no? Y esto no lo estoy fijando. Si con X igual a 10, sale 110, interpretando 110.000 estudiantes, 110.000, perdón, dólares por ingresos de ventas. Entonces aquí está, ¿no? Entonces, como les he dicho, la predicción puede hacerse de forma puntual, es decir, un solo valor, o también a través de intervalos que ustedes ven aquí. Intervalos de confianza e intervalo de predicción se le conoce. Igual, dos términos con los cuales ustedes se van a familiarizar mucho en métodos 2. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Entonces, fíjense, si yo tengo esta ecuación, ¿no? Dice, una firma inmobiliaria realiza un análisis de regresión sobre la relación entre X, que es rentas brutas anuales, miles de dólares, y Y, precio de venta en miles de dólares de edificios y departamentos. No han recabado datos, dice, y se ha obtenido por computadora estos resultados. ¿Cuántos edificios de departamentos había en la muestra? Entonces aquí tienes la ecuación, tienes, ¿sí?, los predictores de la constante, tienes el análisis de la varianza. Se supone que aquí estás evaluando los grados de libertad, ¿no? Entonces,
Obviamente, tú puedes responder cuántos elementos estaban en la muestra. Si te das cuenta, cuáles son los grados de libertad de la prueba F sobre todo y el valor P, ¿no? Fíjense, la sumatoria total de cuadrados tiene n-1 grados de libertad. La sumatoria de cuadrados debido al error n-2. Y la regresión tiene 1. Entonces tú te fijas simplemente los grados de libertad en la tabla de varianza de estos para responder esa pregunta. El total es n-1, ¿no? Entonces tú vas a tu tabla de respuestas y los grados de libertad del total es 8. Entonces se supone que esto, 8, es el resultado de n-1. Entonces, ¿cuántos edificios habían en la muestra? 9. Ya. Pero lo esencial es esto. Aquí tienes la ecuación. A ver, si analizamos, no está aquí si quiere el r cuadrado, ¿sí? Pero ¿cómo yo probaría entonces que este es un buen modelo y que es significante para usarlo? Me fijo en el valor P, ¿sí? Este valor P obviamente siempre va a tener que ser menor, ¿sí? Al alfa, ¿sí? Al alfa. Y pone que estos coeficientes sirven para que calcules el F y por consiguiente luego el valor P, que de ser menor a 0,05, siempre te va a mostrar, ¿sí? Una correspondencia para concluir que el modelo es significativo. Para recordar los ejemplos que hemos hecho, fíjense, el último que hacíamos de las elípticas, que relacionaba el precio y su calificación, observen ustedes que el análisis de varianza hecho nos arroja un valor P. Fíjense, para la regresión, valor P. Dice 0,004. Está claro que 0,004 es menor a 0,05, que es siempre el alfa que utiliza el Minitab y que generalmente incluso en métodos manuales lo utilizas. Entonces 0,004 es menor a 0,05, por lo tanto tú dices, esta ecuación, ¿sí? Este modelo de ecuación de regresión lineal estimada es significativo, o sea, puede ser usado con total libertad. ¿Ya? Tan simple como eso, siempre se van a fijar en el valor P. Ojo, ¿dónde? En la tabla de ANOVA, es decir, en el análisis de varianza. Dice ANOVA como una abreviación en inglés, ¿no? De análisis de varianza. Analyze of variance se le dice en la estadística, por eso se dice ANOVA muchas veces. Entonces te dices valor P, siempre vas a juzgar la primera línea de valor P. Si es menor al alfa, que en el Minitab siempre es 0,05, tu modelo este va a ser significativo. ¿Está bien? ¿Está entendido? A ver, veamos entonces un ejercicio donde simplemente vamos a incorporar esto de la significancia del modelo o no. A ver, 202. ¿A qué hora el pedido que dijiste? 11:58. 5, 12:03. Está bien. Hacen caso. Veamos otro ejemplito, ¿ya? De igual manera pueden ganarse puntitos con este desarrollo. ¿Qué se me ocurre hacer? A ver, dice, una aplicación importante de análisis de regresión en la contaduría es la estimación de costos. Partiendo de datos sobre volúmenes de producción y costos y empleando el método de mínimos cuadrados para desarrollar una ecuación de regresión estimada que relaciona ambos datos, un contador podría calcular los costos correspondientes a un determinado volumen de producción. Considere la siguiente muestra de datos sobre el volumen de producción y costo total de una operación de manufactura. Está claro que lo que obviamente se desea aquí obtener es una ecuación de regresión lineal que calcula el costo total en función del volumen de producción en unidades. O sea, variable X, variable Y. Variable X, volumen de producción, y variable Y, costo total. Entonces, calculemos todo lo que nosotros hemos aprendido para relacionar linealmente estas dos variables y juzgar primero si tienen una buena bondad de ajuste, si tiene, ¿no?, un coeficiente de correlación bastante apropiado, y ya saben, la prueba final y definitiva, si el modelo es significativo o no de acuerdo a la evaluación del valor P frente a un alfa que se supone siempre en software es igual a 0,05.
Bien, no tengo este ejercicio en base de datos, así que lo voy a poner por acá. Ya, en esta columna voy a poner volumen de producción. Volprod le voy a poner, y aquí le voy a poner costos. Ya. Vamos a poner los numeritos. 4, 450, 550. Luego viene 600, si no me equivoco. 700 y 750. Esto igual con calculadora tú podrías hallar fácilmente, con pocos datos. Costos, 4.000, 5.000, 5.400. 5.900, si no me equivoco también había. 6.4 y 6.400 y 7.000. Ya. ¿Cuál sería la ecuación de regresión lineal estimada? A ver, ¿quién me dice? 20 puntitos. Haga correr su relación. Ya saben, yo podría utilizar indistintamente el análisis de regresión como tal, completito. Yo podría hacer una gráfica de línea ajustada con la cual tengo también el modelo y algunos de los parámetros importantes. Pero ya saben, la opción de regresión para ajustar el modelo y yo predecir es mucho más complejo. ¿Ya? A ver, respuesta. A ver, Danitza Rebollo, Sí, Lisa. ¿me podrías decir cuál es la Esto ecuación? ¿Perdón? todavía no estoy haciendo. ¿No tienes Minitab? No, estoy abriendo el documento recién. ¿Qué? ¿Qué documento? Ay, mini tab, Lisa. Y atenta, por favor. Alguien que esté ya con el Minitab y los datos. Marisol, Zambrana, No estoy con el mini tablet. ¿no tienes calculadora? ¿Tienes? Ahorita no. Supone que estás viendo que los temas o con calculadora o con Minitab, ¿no? ¿Cómo van a pasar pues clases de estadísticas sin calculador? Bueno, ya, entonces se supone que yo debería ir a regresión, ajustar el modelo, la variable que yo quiero obtener como respuesta es costos, por si acaso, y la variable predictora el volumen. Ya, sin más vueltas, este es el modelo de regresión, ¿no? Costos versus volumen de producción. El modelo, como ven ustedes acá, me dice que la ecuación de regresión es esta. 1247 por 7600 volumen de producción. Ahora, si yo me fijo primero que nada en el R cuadrado, es decir, el coeficiente de determinación, ¿tiene un buen ajuste o no tiene un buen ajuste, Marisol? Marisol Zambrana, por favor. Sí, ¿Qué puedes? Lice. Sí, Lisa, tiene buen ajuste. ¿Por qué? Porque es 94,84%. 94,84. No, 95,86. Muy bien, Marisol. Marisol eres, ¿no? No, no, Kelly Arnés. Mira, le he preguntado a Marisol y se ha desconectado, creo.
Ya, Kelly, a ver. Está bien, ¿no? 95,87, tú dices aproximadamente 95,87% del error total, es decir, del STC, se explica por el uso de la ecuación de regresión estimada, ¿no? Es decir, el SCR. ¿Sí? Bien. Tiene un muy buen Sí, ajuste. listo. Tiene un muy buen ajuste, 95,87, muy cercano a 100. Muy buen ajuste. Pero como hemos dicho, ese no es suficiente para realmente darle la luz verde al modelo, a la ecuación, para predecir en adelante lo que tú deseas. Entonces, hemos dicho que te vas a fijar este valor P, ¿ya? Y vas a compararlo con un estándar de 0,05, que es el que siempre utiliza el Minitab, ¿sí? ¿Qué dirías entonces en ese sentido? A ver, Danita Rebollo, ¿qué dirías? Danitza Rebollo. Ya, Danitza, te estoy hablando. Dice, ¿puedo responder? Un segundo, se acaban de verme. ¿Cómo no pueden decir algo? A ver, adelante. ¿Cuál es tu respuesta? Que sí es significativa porque es menor a 0,05. ¿Cuál es el valor P que te has fijado? ¿Cuánto es? Dime. 0,01. Completo, por favor. 0,0 me has dicho, ¿no? ¿Cuál es el valor? 0,001. Sí, este. Siempre lo van a buscar en la tabla de análisis de varianza. Entonces, este valor P es menor, como dice, a 0,05. Entonces, ¿qué estás diciendo? Estoy rechazando la hipótesis que decía que beta sub 1 es igual a 0. O sea, beta sub 1 es distinto de 0. O sea, hay una ecuación de regresión que bien podría estimar lo que pasa entre, obviamente, el volumen de producción y los costos estimados. ¿Lo ve? Ya, muchas gracias. Kelly de nuevo, ¿no ve? Sí, Liz. Ya. Bien, entonces, ahora sí, con total libertad, yo podría predecir cualquier valor que se, obviamente, me consultase. Si, por ejemplo, yo digo, tengo un volumen de producción de 720 unidades, ¿qué costo va a tener estas 720 unidades? A ver, repito, 720 unidades es el volumen de producción actual que tengo. ¿Cuál sería el costo estimado? Dicen, sería de 6.718,67. Ya, a ver, Costo. decir, tenemos 720 aquí. Tú me dices que es 6.717,67. Muy bien. Aquí está, este es el valor puntual. Y este es el intervalo, ¿no? Como he dicho, también podría expresarse así. Más familiarizados nosotros con un valor puntual. ¿Ya? Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Victoria. Dando bastantes puntos hoy. Entonces, fíjense, ¿es que acaso sus compañeras que han participado a lo largo de estas sesiones son las únicas que tienen Minitab o tienen el poder del conocimiento? Es bastante simple lo que tenemos que hacer, sobre todo si utilizas el Minitab. Entonces, fíjense, estamos marcados, pues, ¿no? De algún modo, ¿por qué? Por simplemente entrar, pues, ¿no? A la sesión Zoom corresponde y, bueno, dejarlo ahí conectado, no estar para nada y para responder una pregunta. O una vez que te ha preguntado, dices, ya no me va a volver a preguntar, totalmente desapareces, ¿no?
Les he hecho la pregunta tanto a su compañera Danitza como a su compañera Marisol y no están. De repente han desaparecido, se han ido y demás. Bueno, esto podría, ¿no?, explicarse por algún problema de conexión, pero están ahí, ¿no? He hecho una pregunta nuevamente a Marisol, Marisol no ha respondido. He hecho nuevamente una pregunta a su compañera Danitza, tampoco responde, pero están ahí. Entonces, en realidad no están. Pero ya debería llegar tu respuesta, Marisol. Si tú puedes obviamente escucharme, aunque sea entrecortado, escribe pues, ¿no? Ese momento. Lo que tú escribas va a llegar mucho más rápido que sea tu voz. Bueno. Bien. Entonces, como ven, de esa forma hemos concluido el tema en cuestión.